Bueno, muy buenas tardes. Vengo a exponerles sobre el artículo que escogí, que son los recientes avances en la química de coordinación en complejos de metales a base de alcoholes heteroaromáticos de nitrógeno, síntesis de estructuras y aplicaciones potenciales. Ese es el artículo que lo obtuve de la revista Science Direct del año 2016. Como contenido de mi exposición, hablaré de una introducción, síntesis de estructuras, áreas de aplicación, proyecciones y conclusiones de lo que fueron las ideas del artículo. La síntesis no está incluida dentro del artículo, sin embargo quise incluirla para llegar a dar una idea de cómo se pueden obtener este tipo de moléculas. En esta imagen se puede observar un resumen de lo que es la exposición. En esta imagen como tal hay un resumen de lo que es la exposición. Del lado izquierdo tenemos unas estructuras con heterocíclicas con heteroátomos. Heteroátomos es todo aquel átomo distinto del carbono. Los más comunes: nitrógeno, oxígeno, azufre. Algunas de las aplicaciones que se pueden llegar a obtener: antibacterial, antiparasitaria, anticancerígena. No obstante, hay muchísimas áreas en las cuales se pueden aplicar los compuestos heterocíclicos y algunos metales principales átomos metálicos, como por ejemplo el cadmio, paladio, cobalto. Bueno, cierta cantidad de átomos metálicos, sobre todo los del bloque D. ¿Qué es un compuesto heterocíclico? Pues un compuesto heterocíclico es un compuesto que contiene átomos diferentes del carbono, como lo decía previamente. Nitrógeno, oxígeno y azufre son los más comunes. De este lado tenemos 3 moléculas básicas y que son bien interesantes. Del lado izquierdo tenemos la 2,2 bipiridina, seguimos con la 1,10 fenantrolina, seguimos con la 2,6,2 terpiridina. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo se pueden sintetizar este tipo de heterociclos aromáticos. Una sería por construcción del anillo por reacciones iónicas. Otra forma sería construcción del anillo por reacciones pericíclicas, y la modificación de anillos existentes por sustituciones electrofílicas o nucleofílicas, o por litiación y reacción con electrófilos. Un ejemplo de cada una de ellas, de izquierda a derecha. Y pues compuestos heterocíclicos podemos obtener muchos. De los más importantes tenemos el pirrol, el furano, teofeno. Y los que siguen de la parte de abajo tenemos a otras moléculas un poquito más complejas, que ya empiezan a haber de 2 y 3 anillos. Podemos tener varias posibilidades con un heterociclo. Por ejemplo, podemos tener 4 posibilidades que se puede mediante la vinculación de un anillo de pirimidina con un anillo de 1,2 triazol. Este es un ejemplo donde tenemos 4 moléculas que son regioisómeros, ya que son moléculas con el mismo número de átomos pero diferentes propiedades físicas y químicas. Esto se debe a la posición que opta el nitrógeno en cada una de ellas. Esta posición que opta cada una de ellas que se debe por el tipo de síntesis por el cual se ha obtenido. Depende de que de una u otra posición. En este caso tenemos un ejemplo de la alquilación del 3,5 metil 5,3 metoxicarbonilopirasol. Tenemos regioisómeros isómeros de posición, donde obtenemos el mismo número de átomos pero tenemos una disposición diferente, aquí en este caso del metil. Aquí estaríamos hablando de rutas regioselectivas, que son rutas sintéticas por las cuales se puede obtener, o una molécula prefiere formar o romper enlaces para llegar a una molécula mayoritariamente sin necesidad de técnicas de separación. Bueno, entonces el uso de los alcoholes heteroaromáticos ha aumentado en diversas áreas de la química. La eficacia de ellos se debe a las capacidades que pueden tener a la coordinación del nitrógeno y oxígeno simultáneamente, o a la capacidad del oxígeno para formar puentes. Pues los alcoholes de pirimidina poseen átomos potenciales en nitrógeno que por lo general coordina con el centro metálico, el grupo hidróxido, que adquiere función de puente, y una vez que es desprotonado puede llegar a formar puentes, como lo decía anteriormente, con 2-3 metales. A ver, entonces, pues hay un compuesto interesante, la pirimidina, que son ligandos que muestran una gran versatilidad en la interacción con iones metálicos. Se obtiene, no solo debido a que sus derivados se pueden unir a átomos de metal de muchas maneras diferentes, sino que también da lugares a muchas formas estructurales, como lo decía con los isómeros de posición. Pues entonces, si tiene diferentes formas estructurales, significa que tiene diferentes propiedades físicas y químicas. En este caso podemos ver cómo se puede ubicar el nitrógeno en diferentes partes y cómo se puede llegar a enlazar a otros átomos de acuerdo a su posición. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de monoventado, como solamente el nitrógeno se puede unir a un metal, o de manera bidentada el nitrógeno y el oxígeno pueden unirse simultáneamente a un metal.
Cuando una vez este grupo hidroxilo es desprotonado, se puede unir o a un metal o a dos metales o a tres metales. Se crea un tipo de abreviaturas, ya que de los 10 millones de compuestos orgánicos que se conocen, el 70% son heterociclos, entonces son una gran cantidad, por lo cual se hacen un tipo de abreviaturas para poder mencionar y nombrar las moléculas que son bien complejas. Como ejemplo, pues aquí podemos ver unas moléculas bien interesantes con sus estructuras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos moléculas con manganeso, cobre, níquel, hierro, plata, y con cada una de ellas los ligandos pueden formar estructuras diferentes, tetraédrica, octaédrica, etc. Sin duda, pues son muchas las propiedades que poseen estos compuestos en el ámbito químico. Ya pues aquí entonces hablamos del tipo de áreas en que puede aplicarse los compuestos heterocíclicos, algunas de ellas la biología, la medicina, la catálisis, la electrónica, entre muchas otras. Por ejemplo, una de las más interesantes es las moléculas anticáncer. Tenemos el Taxol. También como catalizadores, pues podemos llegar a obtener moléculas como los catalizadores en el KIL 3,5 pirazol con paladio, que son nuevos catalizadores para las reacciones de Heck. Este catalizador fue sintetizado en el 2006 por Vanessa García. Fue un estudio, un paper. Bueno, de hecho, para la electrónica, aunque no está incluido, también existen pues propiedades, obviamente, aplicaciones de este tipo de compuestos, ya que, por ejemplo, un metal con sus ligandos, de acuerdo a si son ligandos de spin alto, bajo, de campo fuerte alto o bajo, puede llegar a generar moléculas diamagnéticas o paramagnéticas, y con eso se pueden obtener o se pueden aplicar en campos como la electrónica para la creación de la construcción de discos duros, ordenadores, celulares, etc. Podemos hacer que el metal sea más conductor o semiconductor. Podemos alterar sus propiedades de conductividad eléctrica ya con compuestos orgánicos. Hay una de las ventajas que tienen los compuestos orgánicos, y es que son de bajo costo. Entonces es una de las propiedades que pues de los beneficios que tiene, ya que son de fácil, pues debido a que es su bajo costo y fácil fabricación e integración a dispositivos. Es una de las propiedades bien interesantes. Como catalizadores, pues también tenemos muchos, de hecho, y pues aquí podemos también observar, bueno, se puede mencionar, ¿no?, que es el cis diamindicloroplatino 2, tiene propiedades antitumorales. También encontramos que ligandos con plata. La plata no es tóxica para el ser humano y tampoco es bioacumulable, por lo tanto es sana, llamémoslo así, y no peligrosa para los seres humanos. Y lo interesante que tiene es que tiene propiedades antibactericidas, bactericidas, tiene propiedades bactericidas, por lo cual se pueden combatir ciertas enfermedades o ciertas bacterias de enfermedades como cáncer dentro del cuerpo humano sin peligro, sin correr riesgo de alguna infección o bioacumulación que intoxique al ser humano. De hecho, también hay moléculas para inhibir lo que es el óxido de nitrógeno, que es algo que naturalmente produce el cuerpo para la parte sensorial, la parte neuronal, transporte y oxigenación de la parte neuronal, y cuando hay deficiencia por producción o exceso de producción de empieza a dificultar la actividad neuronal. Por lo tanto, hay inhibidores de este tipo de moléculas para regular la producción en el cuerpo humano y de esta manera evitar enfermedades. También, por ejemplo, tenemos ahí, por ejemplo, también en la medicina, en la radiofarmacia específicamente, se usan compuestos como talio, potasio, cesio, rubidio como agentes de imágenes del corazón. Por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, para el desarrollo de los materiales con altas propiedades ópticas no lineales, ONL como es su abreviatura, es la clave para controlar la propagación de la luz en el área óptica. En particular, la respuesta de materiales a un campo eléctrico ha tenido grandes aplicaciones en el diseño de materiales para dispositivos ópticos no lineales. Estos dispositivos son utilizados en numerosas aplicaciones, desde láseres hasta interruptores ópticos o electrónicos. Pues entonces, los heterociclos, tanto como mono como polinucleares, que contienen uno o más heterociclos, son excelentes precursores en la preparación de una amplia variedad de compuestos de coordinación. Gran parte de las investigaciones realizadas en este sentido están relacionadas con la inherente toxicidad del metal, así como con el papel que el anillo heterocíclico desempeña en el sitio activo de una enzima u otra biomolécula.
Bueno, de hecho, como lo decía anteriormente, son amplias las ramas donde se puede aplicar este tipo de moléculas. Sin embargo, obviamente, como son tan amplias, no se han estudiado todas y por eso existen nuevos retos. Un reto, por ejemplo, para los científicos sería desarrollar un proceso de síntesis para la obtención de nuevas moléculas de alto spin basado en reactivos simples tales como alcoholes y ioles heteroaromáticos. Previamente hablaba de regioselectividad y era buscar una ruta sintética para obtener un producto mayoritariamente sin recurrir a técnicas de separación, lo que eso significa economía y pues sería un beneficio lucrativo para la industria, algo muy interesante para ellos y pues algo muy interesante para nosotros, por ejemplo, el poder encontrar una ruta para cierta molécula bien importante, pues ya eso sería, sí, como para dejar huella también. Me parece muy interesante un estudio de ese tipo. Algo interesante es que ellos buscan algo así, pero basados en moléculas simples y dan una idea y este es un artículo del cual han estudiado pues otros artículos también para poder hacer sus estudios y ellos aconsejan empezar por alcoholes y ioles heteroaromáticos, ya que estos son los que pues generan como ciertas propiedades bien interesantes. Como conclusiones pues se revisaron a fondo la reciente química de coordinación de los nitrógenos, de los alcohol, los compuestos heteroaromáticos con alcoholes y nitrógeno como una clase de ligandos versátiles con respecto a sus modos de coordinación y aplicaciones potenciales para la construcción de compuestos de muchas moléculas o de muchos átomos. De acuerdo con los datos de la literatura, la investigación científica contemporánea centrada en el desarrollo de los materiales magnéticos ha mostrado una nueva perspectiva para los medios de almacenamiento de memoria, dispositivos tales como motores eléctricos, micrófonos, teléfonos y ordenadores. Debemos tener en cuenta que los metales pueden ser alterados para que sean más conductores o menos conductores de electricidad y pues asimismo también de datos en este caso. Generalmente los materiales magnéticos basados en moléculas están fuertemente asociados con moléculas, por ejemplo manganeso, níquel, cobre y ligandos orgánicos relevantes en los que la presencia de grupo hidroxilo desprotonadas conduce a una gran flexibilidad de coordinación, ya que desprotonado puede formar puentes con varios átomos o moléculas y pues pueden llegar a obtenerse moléculas bien interesantes, por ejemplo para la parte de la electrónica, ya cuando lo decía anteriormente, obtener moléculas diamagnéticas, paramagnéticas, ferromagnéticas, etcétera, y de esta manera pues se pueden aplicar en diferentes campos de electricidad electrónica para obtener productos bien útiles. Y pues bueno, así como tal, así en resumen, este es mi artículo. Las referencias de las cuales me basé, algunas son del artículo mismo, otras son de algunas tesis doctorales como la de Vanessa García y pues de otras páginas por ejemplo textos científicos de los cuales me basé para recurrir a consultar ciertas palabras que no entendía muy bien. Agradezco su atención, espero haya sido entendible mi exposición y bueno, muchas gracias por su atención.